Amigos, con cuánta alegría les saludamos una vez más, por supuesto a través de nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida. Y bueno, pues el día de hoy te presento iglesias erigidas para la gloria de Dios. ¿Qué te parece si buscamos a nuestro Padre Celestial en oración? Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. En estos momentos invocamos tu dulce presencia y pedimos que nos acompañes de tal manera, Señor, que sea de gran bendición para nuestra vida esta reflexión. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy te presento iglesias erigidas para la gloria de Dios. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Fue por designio divino que hace aproximadamente 3000 años se construyó el templo de Jerusalén. La nación elegida por Dios fue muy favorecida. Moraban en hermosas casas mientras seguían adorando a Dios en el tabernáculo de cortinas. Allí la Shekinah, el emblema de la presencia divina, moraba entre querubines y resplandecía con la belleza y la perfección de Dios. Hubo tiempos cuando se estimó necesario adorar a Dios en lugares muy humildes, pero el Señor no retiró su espíritu ni rehusó su presencia a causa de esto. Era lo mejor que su pueblo podía hacer en esos momentos, y si lo adoraban en espíritu y en verdad, Él nunca reprobó ni condenó sus esfuerzos. El Señor le recordó a David la condición humilde en que vivía, cuando se lo llamó para confiarle grandes responsabilidades, por lo que siempre habría de recordar que la prosperidad y el éxito eran resultado de la bendición de Dios y no una consecuencia de alguna bondad inherente que él poseyera. Aunque Dios no le permitió concretar los deseos de su corazón, le otorgó el honor de confiarle dicha tarea a su hijo. Salomón recibió el don de la sabiduría conferido por Dios. Sin embargo, no encontró entre los operarios de su nación y de su religión a personas calificadas con los talentos especiales que él creyó esenciales en quienes habrían de realizar la tarea de edificar el templo para el Dios del cielo. Por lo tanto, se vio obligado a buscar fuera de la nación a las personas que pudieran hacer eficazmente la tarea que se le había confiado. Dios no nos ha mandado que le erijamos un edificio que se compare en riqueza y esplendor con el templo, pero hemos de edificar una humilde casa de culto sencilla, nítida y perfecta en su diseño. Por tanto, traten aquellos que tienen medios de ser tan liberales y de tan buen gusto en la erección de un templo donde podamos adorar a Dios como lo han sido en ubicar, edificar y amueblar sus propias casas. Manifiesten disposición y deseo de mostrar mayor honor a Dios que a ellos mismos. Edifiquen con belleza, pero no con extravagancia. Sea construida la casa en forma conveniente y cabal, de manera que cuando sea presentada a Dios Él pueda aceptarla y hacer que su espíritu descanse sobre los adoradores que anhelan solamente su gloria. Que cada uno, tanto jóvenes como mayores, traigan sus ofrendas y sus dones para ayudar a edificar la casa de Dios y dejen que los padres y los niños manifiesten un gran interés en dicho edificio, así como el que exhibieron al construir sus propias casas terrenales. Manuscrito 23, año 1886. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Cariñoso Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio, por el don maravilloso de poder edificarte una casa de oración. Padre querido, qué privilegio el nuestro de poder participar y ser realmente creativos, aunque sencillos. Hemos visto los principios para construir una casa de oración. Padre, si un día tú nos das ese privilegio, ayúdanos a ser sabios al hacerlo. Pero Padre, hoy que tenemos la oportunidad
de disfrutar de un lugar donde adorarte, ayúdanos a ser reverentes y a entender que tu casa es casa de Dios y puerta del cielo. Quédate con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.